Tercer bloque de Alfil TV, ya estamos conectados con el diputado nacional Juan Bruge, que además de diputado nacional es un especialista en Derecho Constitucional, así que tenemos mucho para conversar con él. Juan, no sé si me oye bien, ¿cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, sí, te escucho mejor, ahora te escucho mejor. Bueno, muy amable. Juan, queríamos preguntarle antes que nada por el desenvolvimiento de esta sesión en la Cámara de Diputados y sobre todo por qué entiende que el gobierno nacional ha terminado señalando a Martín Yarlora como uno de los principales culpables, entre comillas, de que no haya sido sancionada la ley ómnibus. Bueno, primero decirte de que tenemos una gran decepción después de haber estado trabajando todo el mes de enero y parte de febrero fuertemente en mejorar el texto de esta ley, de esta mega ley, porque realmente abarcaba muchas temáticas con un objetivo bien claro que teníamos nosotros, que tenía que circunscribirse a todo lo referente a la emergencia. Lo que pasa es que el Poder Ejecutivo, Milei, mandó un proyecto de ley en donde mezcló el pedido de emergencia con la desregulación de la economía y la modificación de legislación de fondo, como el Código Civil y Comercial de la Nación, el Código Penal, la Ley de Sociedades y un montón de otras leyes más que no tenían ninguna vinculación directa con la emergencia. Entonces, tamaño propuesta legislativa, que lo hecho significa modificar un porcentaje importante de la legislación argentina para hacerlo en extraordinario, nos parecía de que era todo un despropósito. Por eso aquí hicimos muchos planteos, hicimos muchas observaciones. Luego de eso, bueno, se votó, se firmó el dictamen de mayoría en donde nosotros manifestamos que lo íbamos a firmar para que se discutiera punto por punto, que era lo que a nosotros nos interesaba, y que se sacara todo eso que no tuviese nada que ver con la emergencia. Así hicimos la reserva, ¿no? O sea, yo firmé con claramente el texto puesto en el sentido de que hacía reserva de disidencias parciales en el recinto. En el recinto, cuando nos tocó hablar, yo manifesté claramente cuáles eran mis puntos principales en donde no estaba de acuerdo, y uno de los puntos fundamentales era la delegación de potestades, que no estaba de acuerdo a la Constitución. La Constitución dice que se le puede delegar en el Ejecutivo potestades en situaciones administrativas o de emergencia, solo en función a criterios claros y precisos, como lo dijo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en varios casos. Nosotros entendíamos que los incisos que estaban puestos en el artículo 4 y 5 del proyecto de dictamen que se había votado en mayoría no estaban de acuerdo con los principios constitucionales. Hicimos propuestas de modificaciones antes de que se tratara, mucho antes, que fueron desoídas por el gobierno, porque todos los funcionarios o los legisladores que representan a Milei siempre nos decían que era todo o nada. O sea, era eso y no se aceptaban modificaciones ni cambios importantes. Bueno, llegó a esa situación en donde, ante esa encrucijada que pusieron en que el articulado no estaba de acuerdo con los principios constitucionales ni con los fallos de la Corte Suprema en materia de emergencia y de delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, es que votamos en contra esos incisos. Con referencia a la pregunta de la situación del gobernador Yarlora, el gobernador, en primer lugar, siempre nos dejó a los diputados nacionales libertad de acción. Yo vengo de la democracia cristiana, no soy del peronismo, soy aliado al peronismo cordobés, somos aliados ya del año 1987, o sea que en definitiva mantenemos una vinculación de hace muchos años, pero siempre nos respetó, tanto de los Sota como Schiaretti como Yarlora, la independencia de los criterios de la democracia cristiana, y en el caso personal mío, en todos los cargos electivos que me tocó y otros cargos también ejecutivos, hemos tenido esa situación. ¿Por qué el enojo con Yarlora? Y porque Yarlora siempre se plantó en defensa de los intereses de Córdoba, porque siempre manifestó claramente de que la nación no se podía salvar sola a costa de la provincia, porque era necesario entablar un diálogo, avanzar en un nuevo pacto fiscal entre los gobernadores y el presidente de la nación, y sobre todo había que equilibrar las cuentas no solamente de la nación, sino también de las provincias, y especialmente en el caso de Córdoba, el reclamo histórico de que hace ya más de 4 años que no se mandan las remesas correspondientes a la caja de jubilaciones de la provincia, que es obligación del gobierno nacional, ni tampoco se pagan
las deudas importantes que se tienen para con la Caja, que llevó al gobierno de la provincia de Córdoba a tener que hacer un planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el gobierno nacional. Brugue, Por lo tanto, lo único que hizo... Sí, ¿usted entiende que esta decisión de retirar los subsidios del transporte al interior es de algún modo una revancha, una vendetta del presidente, es un intento por disciplinar a los gobernadores? Y también me gustaría preguntarle si cree que puede tener éxito un planteo judicial para atacar esa decisión. Yo lo que veo acá es que el presidente, en el mismo momento en que vio que por ineptitud política, por falta de consenso o por no sabemos qué, tuvo que retirar el proyecto de ley que tenía ya una aprobación en general y estamos tratando en particular, empezó con una serie de tweets usando las cuentas oficiales, inclusive de Presidencia de la Nación, insultando a los diputados nacionales que no le hemos acompañado en ese punto. Debo decir que los otros artículos sí se los hemos votado a favor. En la emergencia, los objetivos de la emergencia se los hemos votado a favor sin ningún inconveniente. Pero esto es la delegación de facultades, le hemos dicho que no. Empezó esa ola tuitera, o de X, como se dice ahora, y insultando, agraviando, llevando a una violencia institucional peligrosa, porque esa es la verdad. Armar listas negras de diputados nacionales que no estábamos de acuerdo con la delegación de facultades, tratarnos de delincuentes, de traidores, generó esta ola. Y dijo en la cuenta oficial de La Libertad Avanza que el que la hace las paga, apuntando directamente a los gobernadores, a todos los gobernadores. En esto voy a decir que hubo una reunión previa a la sesión del Congreso en donde estuvieron gobernadores de Juntos por el Cambio, donde no tuvo el gobernador de Ayola, en un Zoom, en donde ellos son los que se comprometieron con el presidente y que aparentemente sus diputados después no le votaron. Hay que aclarar que de 34 radicales, 25 votaron en contra, ¿no? Solamente 9 a favor, y que corresponden a ese Juntos por el Cambio, en donde hay gobernadores de signo radical que estuvieron supuestamente en Zoom reunidos con el ministro Franco u otros ministros, acordando algún tipo de consenso para el dictado de la ley. Por lo tanto, vemos en esta actitud posterior de quitar los subsidios, muy inmediato, muy cercano al hecho que se produjo de este hecho del rechazo de la ley, del retiro de la ley por parte del presidente de la Nación, muy cercano vemos la actitud como que parece que está en línea en un enojo y como que en una suerte de castigo, entre comillas, castigo institucional a las provincias por no querer acompañar. Pero debemos señalar que hay una política ya instalada desde el punto de vista del ajuste que está haciendo el presidente Milei, que él quiere resolver el déficit de la nación a costa del sacrificio de las provincias, a costa de dejar a las provincias desfinanciadas, a costa de quitarle recursos que le corresponden genuinamente. Y con relación a tu pregunta de que si existe la posibilidad de que se judicialice este quite de subsidios, sí, efectivamente, porque ha sido muy mal invocado el pacto fiscal, el cual yo decir que era legislador, era diputado nacional, cuando se aprobó en el Congreso de la Nación ese pacto fiscal. Y si bien las provincias asumieron compromisos de bajar impuestos y de establecer algún mecanismo que permita subsidiar el transporte, la Nación también asumió compromisos que tenían que cumplirse y por lo tanto esa judicialización es posible para reclamar lo que corresponde. Acá el problema es la falta de diálogo, acá el problema es la falta de juntarse, acá el problema es de que el presidente tiene que juntarse con los gobernadores y hacer un nuevo pacto fiscal en esta nueva situación de emergencia, a los fines de que esta llamada manta corta no suba para el lado de la nación y deje afuera la provincia, sino que le alcance a todos. Diputado, ya casi nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría preguntarle si a su juicio, después de estas afrentas tan graves que ha hecho el presidente en contra de los gobernadores, ¿usted entiende que la relación entre el oficialismo de Córdoba y el gobierno nacional es reconducible o no? Yo creo que siempre es reconducible y es obligación de todos los dirigentes políticos, especialmente de los presidentes, de los gobernadores, de los senadores y diputados, buscar puntos de consenso. Porque toda pelea política, si bien puede ser legítima, en el medio está la gente. Y acá el problema principal no está que Milei pelea contra el gobernador Yayola, Milei está peleando contra los cordobeses.
Milei no pelea con el gobernador de Santa Fe, pelea contra los santafesinos, porque el impacto que está provocando su medida no es en una reprimenda para el gobernador de Córdoba, el gobernador de Santa Fe, es una reprimenda a los cordobeses, que son los directos destinatarios de esta medida, como por ejemplo la quita de subsidios, ¿no? Diputado, le agradecemos muchísimo su participación en el programa, muy amable. Muy amable a ustedes, que la pasen bien. Muchas gracias. Nosotros nos vamos al último corte del programa y ya venimos con la contratapa cultural a cargo de Dirty Ortiz.